Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. Caballos dan saltos, trazan el dominio. Torres de piedra edifican grandeza y dominio. Alfiles cruzan campo con precisión de cirujano. Entre la guerra blanca y negra somos humanos. Rey de ángeles piensa como Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. ¿Qué onda, qué onda, qué onda? Vámonos con esto que es la reflexionada mañanera ya del 22 de septiembre. Por ahí, en esta semana, lo que vamos a hacer es que vamos a estar revisando únicamente la lectura. No vamos a, como tal, no vamos a tomar, tampoco no vamos a ver el santoral, porque por ahí va a tener lugar en el transcurso de la semana. Desconozco el día porque no lo leí, la verdad no me interesó. Se va a llevar a cabo en un segundo juicio al que era el director de la iglesia a la que pertenecía. Y para evitarnos cualquier tipo de cosas, comentarios, agresiones, pues en esta semana cambian dos cosas. El horario en el que normalmente subía estas reflexionadas, que no va a tener de hecho horario, ni no va a estar definido si va a ser en la mañana, a mediodía, en la tarde. Va a ser cuando sea más seguro de alguna manera grabarlo y poderlo subir. En ese momento, pues lo estaremos haciendo como es el caso de ahorita, ¿no? En cuanto al día de a qué horas va a ser, eh, perdón, en cuanto al día de cuándo va a ser este evento, pues la verdad es que no sé, ¿no? Y es que es delicado, porque en lo personal sí me pasaron cosas que afortunadamente y con el tiempo se fueron atendiendo y se fueron aclarando. Y les explico exactamente a qué me refiero. En algún momento por ahí se dio un malentendido que afortunadamente tuve la oportunidad de aclarar. ¿Y por qué fue malentendido? Bueno, en aquel entonces, aquí sobre la calle donde vivo, llegamos a una avenida principal, cuya avenida se llama Avenida Nicolás Bravo, ¿no? Así se llama. Esta es la avenida. Aquí hay una calle, aquí hay una segunda calle. Aquí nos topamos con otra avenida. Acá hay una cuadra. Por acá se encuentra mi casa. Y de este lado, pues está así, ¿no? En aquel entonces, lo que pasó por ahí es que una ex compañera de trabajo, yo iba llegando por acá. No había nadie en mi casa en ese día. Aquí en la calle, en esta parte, de este lado, había unas personas, vecinos. Yo iba llegando por acá y mi compañera se iba retirando por acá, caminando. Lo que hice fue que me metí, me pegué hacia este lado y no hicimos ninguna clase de interacción. Ni ella me dijo nada, ni yo tampoco, ¿no? Si me vio o no, pues la verdad es que no lo sé. Yo quisiera creer que sí, ¿no? Pero no dijo nada. Afortunadamente, en esa época, toda vez que yo esperaba que por lo menos fueran tan amables de regalarme una llamada y no lo hicieron, pues opté por la opción más sencilla, regresar al mismo trabajo, ¿no?
Y vamos a acotarlo aquí para ejemplificar de una mejor manera lo que quiero decir, ¿no? Y de tal manera que en ese trabajo tan no debía nada, que no estuve un año, estuve 2. Y si tenían algo importante que decir, creo yo que 2 años es más que tiempo suficiente para que hubieses dicho lo que tenías que decir, ¿no? Así de sencillo, pero pues simple y sencillamente este tipo de cosas no se dio, ¿no? En el transcurso de este tiempo, de estos 2 años, eh, terminé la licenciatura. Posteriormente vino la idea de estudiar la maestría. Y pasó algo bien curioso. Comencé a encontrarme a personas que desde el fin de, desde el final de este periodo, pues yo no los había visto, ¿no? Y se me hizo curioso que posterior me los encontré, sobre todo cuando yo estaba en la maestría. Y mujeres, sin decir mal, nada, lo único que le dije, no me digas, adivino en qué trabaja. Un banco. Sí, efectivamente trabajo en un banco exiliano. Para cuando ella me dijo eso, ya habían vuelto a mi vida por lo menos otras 2 personas. Con ella era la tercera. Curiosamente también trabajaban en un banco y yo estudiando la maestría en administración de contribución. No hice mucho caso, ni siquiera hice el intento de retomar amistades. Simple y sencillamente se quedó como anécdota, ¿no? Aquí lo importante es que hasta ese momento iban 3 personas trabajando en un banco, en diferentes bancos. Cosa curiosa, continuó avanzando el tiempo, continuó haciendo mis cosas y de repente comienzo a convivir con otras 4 personas, 1, 2, 3, 4, que también trabajan en un banco, ¿no? Y hasta el momento llevamos 7 bancos, ¿no? No sé en algún momento qué es lo que estaban pensando, pero creo que se equivocaron porque yo estaba del lado contrario, ¿no? Si hubiese habido alguna cosa en contra de alguien, créanme que yo estaría del lado del denunciante, ¿no? Y estaban equivocados, pues sí, muy probablemente sí, ¿no? Y no me sorprende el por qué. Pero bueno, ¿no? Así la cosa. Y si muchas veces no les digo nada, es porque me llama poderosamente la atención, porque estos cuatitos que estaban aquí no me dijeron nada, que esta chica que iba saliendo o que se iba retirando, me vino a buscar a mi casa, toda vez que muy probablemente tuvo contacto con estos cuatitos que estaban aquí, ¿no? Pero no solo eso, o sea, no sé por qué creció tantísimo su confianza que hasta la correspondencia ya se roba, ¿no? Y no les interesa, ¿no? Digo, afortunadamente pude documentar todo, incluso las mismas empresas me mostraron la información de quién recibe paquetes, eh, efectivamente se niegan a firmar, eh, posteriormente se niegan ya a dar nombres, pero en algún momento sí pude documentar ese tipo de cosas, ¿no? Incluso si creen que 7 bancos es mucho, pues déjenme decirles
qué hubo más, ¿no? Porque esto no es nuevo, esto para nada que es nuevo, porque justamente en este periodo, platicando con alguna de mis amistades que está como contacto actualmente todavía en mi teléfono celular, me comunico con ella y me dice, oye, fíjate que me pasó algo bien curioso. Le digo, sí, ¿qué te pasó? Me contactó un señor que dijo que era abogado y me comenzó a hacer preguntas sobre ti. Le dije, ok, muy bien, está perfecto, ¿no? Y ya comenzamos a platicar, luego gracias por avisarme. Exactamente en el mismo periodo, me dice una novia de la iglesia que tenía en ese momento, oye, fíjate que me contactó una persona que dijo ser abogado y me comenzó a hacer preguntas sobre ti, ¿no? Y yo, no, sí, está bien, está perfecto, no dije nada, pero sí comencé a tomar mis debidas precauciones, ¿no? Con la primera persona, con la que no era mi exnovia, le dije, oye, dime una cosa, sobre fulanito y tal, ¿has tenido algún problema? No. Sí y no, me dice. Sí y no, porque no con él, pero sí con su pareja. Y le digo, ¿cuál pareja? Ya me dijo. Le digo, ah, trabaja en un banco. Sí, trabaja en un banco. Bueno, entonces aquí ya tenemos 8 personas que trabajan en un banco. ¿Y que están relacionadas? Sí. ¿Y cuál es la única relación que tienen todas? Pues que están en mis contactos de teléfono celular, ¿no? Eh, y a lo largo de esta historia que les estoy contando, vamos a suponer en otro mapa, cuando solía irme de fiesta, aquí está el banco, aquí está el bar en el que normalmente me iba de fiesta, aquí está la entrada del metro y aquí eh, mataron a una persona, ¿no? Cosa curiosa, se da justamente en el periodo en el que estaba estudiando la maestría. Y en las condiciones en las que se da, se me hace muy familiar, ¿no? Y sí me llama la atención porque son 8 bancos, ¿no? O sea, no jodas, ¿no? O sea, eso es demasiado, pues es una exageración, ¿no? Entonces, por eso, básicamente lo que vamos a hacer en esta semana es no vamos a tocar otra lectura, no vamos a eh, hablar de otra cosa, sino que de cañitas. ¿Por qué? Pues porque hay fantasmas, ¿no? Así de sencillo. Y ese tipo de cosas es literal, o sea, hay cosas que no debieron de haber sido, ¿no? Como, ¿por qué carajo, si según yo estoy en el entendido de que no tengo ninguna investigación judicial vigente, porque si no ya se me hubiese notificado, en lugar de que alguien que se presenta como un abogado ridículo ande haciendo el ridículo con mis amistades, sobre todo con personas relacionadas a bancos, ¿no? Ese tipo de cosas no tiene sentido y más allá de ser alguien que se dedica realmente a trabajar en un banco, lo que a mí me lo parece, porque ya así fue, ya fui víctima de un robo bancario, de dos, perdón, eh, alguien, y más bien se trata de alguien que se dedica a delinquir en los bancos, ¿no? Así de sencillo. Eh, Digo, además de que es demasiado, el autor es demasiado ridículo pues, como para ser abogado. O sea, es una completa ridiculez ese tipo de cosas que hace, ¿no?
¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente, aunque esté espiando mi celular, no tendría por qué, porque debería de tener la orden de un juez. Ahora, si la tuviera, él no podría hacer eso de todos modos, porque quien hace eso es policía de investigación o la fiscalía, ¿no? Entonces, pues lo que le dijo a mi amiga en esa llamada es una ridiculez, el mono tonto ridículo ese, ¿no? Pero va más allá, ¿no? Porque realmente de lo que me quedé con la duda al principio fue de lo que pasó aquí, que los de aquí no me dijeron, ¿no? Y así lo dejé. Dije, "Man, algún día me habrán de decir, ¿no?". Pero yo no sabía que eran alguna clase de enemigos míos, ¿no? Pero bueno, ahora sí que cada quien, ¿no? Y cada quien sus alucines y pues es una cosa completamente ridícula. Es nefasto ese tipo de cosas, de tal manera que ya ni siquiera me asomo porque me da vergüenza asomarme, ¿no? Entonces, a mí sí me da pena, ¿no? Así que vámonos con la lectura. Nos quedamos en la investigación y no vamos a hablar porque en el transcurso de la semana, desconozco el día, se va a llevar un segundo juicio contra el que fuera pues el director de la iglesia a la que pertenecía, ¿no? La investigación. Te diré, fue tan precipitada su huida que dejaron las puertas abiertas. Sofía y yo estábamos desconcertados. Todos se habían retirado y únicamente nos encontrábamos en toda la casa, nosotros, los niños, mi hermano Luis con L de caballo, ¿no? Se podía, se podía percibir la presencia de alguien. Los fenómenos que años atrás se presentaron se empezaban a manifestar de nueva cuenta. Las luces se prendían sola, la televisión igual. Y esa frase se me hace familiar porque en algún momento una persona que portaba un arma blanca me llegó por la espalda y sus ridículas palabras fueron, ¿me sientes? Ah, como si de alguna clase de duende o de ente demoníaco se tratase, ¿no? O sea, sí, pero no. Si lo estoy viendo, si sé que estoy parado, eh, no tiene sentido, ¿no? Pero habíamos puesto todas nuestras esperanzas en el señor Juan Chía, así como el responsable de la investigación, el señor Enrique Dávila. Ellos seguían manteniendo comunicación con nosotros, tratando de dar la explicación más coherente. Lo más extraño de Sofía era que cuando estaba en la casa se ponía muy mal, pero cuando nos presentábamos en alguna iglesia se recuperaba físicamente. Mis hijos se encontraban confusos por todo lo ocurrido. Cierto día comunicó con nosotros el señor Enrique Dávila para comentar que trataría de repartir la sesión espiritista de la misma forma en la que se había realizado 10 años atrás, que todo estaba preparado para el fin de semana. A las 9 de la noche, al comentarle a Sol, Norma y Jorge se negaron rotundamente, pero les hicieron notar, sobre todo a Norma, que si algo o alguien estaba absorbiendo la energía positiva a Sofía, tendríamos que investigarlo a fondo. En esta ocasión, quiero entender aquí que si alguien estaba haciendo brujería, ¿no? Y es que, aunque suene chiste, ya se nos había comentado, ya en algún momento, alguien, sobre todo de estas iglesias que tienen fama, más allá de otra cosa, de lavar dinero, me decía que nada de brujería, sino se trata en muchas ocasiones de exposición a sustancias tóxicas, ¿no? Y es que si te llegas a exponer o a tocar ciertas sustancias, pues te sientes cansado, te sientes mareado, te duele la cabeza,
Sientes hormigueo. ¿Por qué? Porque es un ataque al sistema nervioso causado por sustancias que a lo mejor no las puedes ver, pero si está desprendiendo alguna clase de gas, que justamente ese gas ataca al sistema nervioso, ¿no? Dice, en esta ocasión contaríamos con todo el apoyo de la gente profesional que podría controlar el fenómeno y destruirlo. La conversación se alargó por más de 3 horas, ya que Norma se negaba rotundamente. Dentro de mi desesperación. Le advertí, mira Norma, Sofía se está acabando por una serie de cosas que tú provocaste. Eres directamente responsable de lo que pasa. De todos modos, la sesión se efectuará y si no estás presente te buscaré y te traeré sin importar sobre quién tenga que pasar. Sin decir más, me retiré de la casa de Norma. El sábado en la noche, según lo previsto, se presentaron los parapsicólogos, pero al parecer en esta ocasión se encontraba al mando el señor Enrique Dávila y el señor Juan Chiano como su segundo mando. Juan Chiano. No sé por qué el apellido se me hace familiar, ¿no? A veces era algo de esta personaje famoso, Clara Chiano, yo creo. Bien. Manejaba varias personas que cargaba cámaras fotográficas, grabadoras, monitores, lámparas infrarrojas y cintas magnetofónicas. Parecía que todo estaba planeado para cualquier cosa que pudiera pasar. El señor Dávila me mostró un documento en el cual se autorizaba la investigación exclusiva de todo lo que pudiera suceder y dicha investigación no podía ser exhibida sin mi autorización. Se me estaría informando de todo el material que se filmara o grabara referente a mi casa o el suceso en general. Cuando filmé, todo el equipo que trajo se instaló en la sala y el comedor. Pasadas las 10 de la noche tocaron a la puerta. Entraron todos. Inclusive la misma Norma estaba sorprendida al ver el gran equipo técnico y humano que se había reunido. A las 11 de la noche se apagaron las luces y prendimos varias velas distribuidas en toda la sala y el comedor con toda la intención de crear ambiente adecuado para el acto. Se consiguió la ouija, la cual nos prestó un vecino. Todo parecía estar dentro de lo planeado. Sofía y Enrique no perdían detalles. Yo me encontraba con Jorge Luis y Juan Chía en la sala. Adentro también estaban 5 personas más, quienes tenían diferentes actividades. Entre 2 grababan la sesión con cámara de video, otros la grababan en cinta y otros más controlaban las luces, ¿no? Así mero, ¿por qué? Pues porque se trataba de una investigación, ¿no? Y pues ya se nos acabó el tiempo, nada más era necesario hacer algunas aclaraciones y sobre todo este tipo de cosas, que justamente la razón por la cual no les digo nada, ¿no? Porque qué poca vergüenza que aparte de que no fueron detallistas de decirme, oye, te vinieron a buscar, se acaban de retirar, muy probablemente te los encontraste y se roban mi correspondencia. No entiendo en qué cabeza enfermar. Pues cabe hacer ese tipo de cosas, ¿no? Así que por hoy es todo y ya vamos a desayunar, son las 6 de la mañana. ¡A la cresta!